si nunca hubiéramos tenido tanto acceso al conocimiento y aún así estuviéramos desaprendiendo a pensar? ¿Y si muchas de las opiniones que consideras tuyas fueran únicamente ecos de la multitud? ¿Y si la verdadera señal de inteligencia no fuera tener respuestas, sino soportar la angustia de no saber? Sócrates decía, solo sé que no sé nada. La frase parece humilde, pero esconde una amenaza contra toda certeza cómoda. Quien reconoce su propia ignorancia todavía puede investigar, quien cree saberlo todo ya ha cerrado la puerta. Tal vez eso sea exactamente lo que nos está sucediendo. Vivimos rodeados de información, opiniones, juicios y certezas instantáneas. Ocurre una tragedia y minutos después todos parecen saber quiénes son los culpables y quiénes los inocentes. Leemos un titular y sentimos que comprendemos el mundo. Repetimos argumentos porque miles de personas los repitieron antes que nosotros, y todos lo hemos hecho alguna vez. El problema es que la estupidez colectiva no nace necesariamente de la falta de inteligencia. Comienza cuando pensar se vuelve más doloroso que pertenecer. La multitud ofrece algo seductor, respuestas prefabricadas. Pensar por cuenta propia ofrece dudas, incomodidad y la humillante posibilidad de descubrir que estabas equivocado, y quizá sea por eso que el pensamiento crítico está desapareciendo silenciosamente. Porque la pregunta más inquietante no es por qué los demás dejaron de pensar, es esta: ¿cuánto de lo que existe dentro de tu cabeza realmente te pertenece? Hubo un tiempo en que la ignorancia era producto de la ausencia. Faltaban libros, escuelas, documentos y acceso. El conocimiento permanecía encerrado en bibliotecas, universidades e instituciones a las que pocos podían llegar. Hoy ha ocurrido algo casi absurdo. Llevamos en el bolsillo una puerta hacia una cantidad de información que ninguna generación anterior habría podido consumir durante toda una vida. Y aún así, algo parece haber salido mal. Michel Foucault desconfiaba de la idea aparentemente inocente de que el conocimiento y el poder pudieran estar completamente separados. Aquello que una sociedad considera verdadero nunca circula en un espacio vacío. Existen instituciones, intereses, discursos y relaciones de poder que determinan qué ideas reciben autoridad, cuáles son ridiculizadas y cuáles ni siquiera llegan a ser consideradas. Pero existe una diferencia inquietante en nuestra época. Ya no necesitamos necesariamente que alguien nos oculte una verdad. Basta con enterrarla debajo de 10.000 distracciones. Imagina despertar dentro de una biblioteca infinita. Hay millones de libros a tu alrededor, pero cada vez que abres uno, alguien te toca el hombro y te ofrece otro, después otro, y luego otro. Lees 3 líneas y lo abandonas. Comienzas una historia y la interrumpes. Descubres una tragedia, te indignas durante 20 segundos y enseguida aparece algo gracioso. Al final del día lo viste todo, pero comprendiste casi nada. Tal vez esta sea una de las formas más sofisticadas de ignorancia, no aquella que dice «no sé», sino aquella que susurra «esto ya lo vi». Ver se convirtió en sinónimo de conocer. Conocer se convirtió en sinónimo de comprender. Y comprender quedó reducido a la capacidad de emitir una opinión rápidamente. Por eso hay 2 palabras que se han vuelto tan difíciles de pronunciar: no sé. Observa cualquier discusión cotidiana. Surge un tema complejo: economía, comportamiento humano, guerra, educación, historia. Y casi de inmediato aparecen certezas absolutas. Personas que han dedicado 15 minutos al tema hablan con una seguridad que muchos especialistas, después de décadas de estudio, evitarían demostrar. No porque todos se hayan vuelto incapaces de razonar, sino porque nuestra época recompensa la rapidez de la respuesta, no la profundidad de la pregunta. Y aquí existe una cruel trampa psicológica. Cuanta más información acumulamos de manera superficial, mayor puede ser la sensación de que comprendemos algo. Es como caminar por la orilla de un océano, mojarse los pies y regresar a casa.
convencido de conocer sus profundidades. Cioran comprendió como pocos la violencia de las certezas humanas. En sus escritos, la duda no aparece simplemente como una debilidad, sino como una especie de corrosión de la arrogancia. Dudar exige fortaleza porque significa permitir que aquello que sostiene nuestra identidad sea cuestionado, y quizá el pensamiento crítico comience precisamente ahí, no en saber más, sino en aprender a desconfiar mejor. Preguntarnos quién está hablando, por qué, con qué evidencias, qué fue omitido, qué podría demostrar que estamos equivocados, y sobre todo, preguntarnos por qué deseamos tanto que determinada versión sea verdadera, porque existe una diferencia brutal entre buscar la verdad y buscar argumentos para proteger aquello en lo que ya creemos. Todos hemos cruzado esa frontera. Yo mismo he terminado alguna discusión creyendo que había ganado y, horas después, estando solo, me di cuenta de algo incómodo. No estaba intentando comprender a ella y aquella persona. Estaba esperando mi turno para responder. Mientras hablaba, mi mente ya estaba fabricando armas. Tal vez conozcas esa sensación. Es en este punto donde necesitamos abandonar la cómoda fantasía de que la estupidez colectiva siempre pertenece a los demás. Comienza dentro de cada uno de nosotros, exactamente cuando dejamos de utilizar la información para cuestionar nuestras certezas y empezamos a usarla únicamente para defenderlas, porque una sociedad rodeada de datos todavía puede permanecer intelectualmente hambrienta. Y el verdadero peligro comienza cuando esa hambre se encuentra con una multitud dispuesta a decirnos exactamente qué debemos pensar. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó, te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros, prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Existe una experiencia más aterradora que descubrir que estabas equivocado, descubrir que tenías razón, pero estabas completamente solo. Imagina una habitación con 10 personas. Colocan frente a ellas 2 líneas claramente diferentes y les preguntan cuál es más larga. La respuesta parece obvia, pero 9 personas eligen deliberadamente la opción incorrecta. Entonces llega tu turno. ¿Confías en tus propios ojos o en la multitud? Los experimentos clásicos de conformidad realizados por Solomon Asch mostraron algo incómodo. Frente a una mayoría unánime, muchas personas terminan aceptando respuestas evidentemente incorrectas, no necesariamente porque hayan dejado de ver lo que tienen delante, sino porque sostener una percepción en solitario puede generar una tensión poderosa, y esto revela algo oscuro sobre nosotros. El ser humano no solo desea conocer la verdad, también desea pertenecer. Durante miles de años, ser expulsado del grupo podía significar perder protección, alimento e incluso la posibilidad de sobrevivir. Tal vez por eso el rechazo todavía posee una carga psicológica tan profunda. Cambiaron las cavernas, las tribus y las fogatas. La necesidad de aprobación permaneció. Hoy, la fogata cabe en una pantalla. Una opinión recibe miles de aprobaciones y de inmediato parece más verdadera. Otra provoca rechazo colectivo y comenzamos a desconfiar de ella incluso antes de examinarla. Poco a poco,
Desarrollamos una habilidad peligrosa. Aprendemos a identificar qué pensamientos pueden expresarse frente a cada grupo. Carl Jung veía en la construcción de la persona una especie de máscara necesaria para nuestra adaptación al mundo social. El problema comienza cuando usamos esa máscara durante tanto tiempo que ya no somos capaces de distinguir el rostro que existe debajo de ella. Probablemente conoces a alguien así. Tal vez conozcas a esa persona íntimamente. Piensa de una manera cuando está a solas, pero frente a sus amigos simplemente está de acuerdo. Se ríe de algo que considera cruel. Defiende una opinión que nunca ha examinado a fondo. Guarda silencio cuando debería preguntar. No porque sea estúpida, sino porque tiene miedo. Y es precisamente aquí donde la estupidez colectiva revela su rostro más inquietante. Personas inteligentes pueden sostener ideas absurdas cuando el precio de cuestionarlas es perder el sentido de pertenencia. La multitud rara vez necesita ordenar, no pienses. Tiene una herramienta mucho más eficaz. Te hace sentir que ciertas preguntas pueden convertirte en un enemigo. Entonces comenzamos a censurar primero nuestras palabras, después nuestras preguntas y, finalmente, nuestros propios pensamientos. Así es como una conciencia puede desaparecer sin siquiera darse cuenta, no cuando alguien le arrebata la capacidad de pensar, sino cuando voluntariamente entrega esa capacidad a cambio de aceptación. Y antes de juzgar a las multitudes del pasado, quizá deberíamos hacernos una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué verdad tendrías el valor de defender si todas las personas que amas estuvieran del otro lado? Existe un placer secreto en ganar una discusión. Durante unos segundos sentimos que no solo derrotamos un argumento, sino también a la propia persona que tenemos enfrente. El pecho se relaja, la mente celebra y esa pequeña voz interior susurra: «Yo lo sabía». El problema comienza cuando sentir que tenemos la razón se vuelve más importante que descubrir qué es verdadero. Imagina a dos hombres discutiendo frente a una puerta cerrada. Uno afirma que hay un jardín del otro lado. El otro asegura que hay un precipicio. Discuten durante horas. Presentan argumentos. Se insultan. Llaman a otras personas para que elijan un bando. Poco a poco se forman dos grupos. Curiosamente, nadie abre la puerta, porque después de cierto tiempo aquella discusión dejó de ser sobre lo que existe del otro lado. Se convirtió en una disputa sobre quién va a ganar. Así es como el ego secuestra el pensamiento. Cuando una idea se mezcla profundamente con nuestra identidad, cuestionarla comienza a sentirse como un ataque personal. Ya no escuchamos una crítica a lo que pensamos, sentimos una crítica a lo que somos. Entonces aparece un mecanismo silencioso, buscamos información que nos reconforta y rechazamos aquella que amenaza nuestra visión del mundo. Si una noticia confirma nuestras creencias, la aceptamos rápidamente. Si las contradice, exigimos pruebas extraordinarias. Observa la trampa. No estamos investigando la realidad. Estamos contratando a la realidad como abogada de nuestro ego, y todos hacemos esto en mayor o menor medida. Yo mismo me he descubierto leyendo una opinión contraria a la mía con una intención vergonzosamente simple: encontrar el primer error para poder descartarla. No quería comprender. Quería conservar la tranquilidad de seguir pensando exactamente igual que antes. Tal vez tú también lo hayas hecho. Es incómodo admitirlo porque nos gusta imaginar que nuestras opiniones surgieron después de una investigación racional, pero muchas veces sucede lo contrario. Primero sentimos, después elegimos un bando y solo entonces construimos argumentos para justificar nuestra elección. Por eso algunas discusiones parecen imposibles. Cuantas más evidencias aparecen, con mayor agresividad alguien protege su postura. Admitir el error significaría enfrentarse a una pequeña muerte psicológica. Si estaba equivocado en esto, ¿en cuántas otras cosas también podría estarlo? Pocos soportan esa pregunta durante mucho tiempo. Por eso, quizá una de las formas más raras de inteligencia sea ser capaz de decir estaba equivocado, no como una humillación, sino como una liberación.
porque quien necesita tener siempre la razón convierte su propia mente en una prisión. Cada creencia se transforma en una pared, cada certeza en una cerradura, y cada persona que piensa diferente comienza a parecer un invasor. El pensamiento crítico exige precisamente lo contrario: mantener algunas puertas abiertas, escuchar aquello que incomoda, investigar aquello que contradice nuestras creencias, separar nuestra identidad de nuestras opiniones. Tú no eres aquello en lo que crees hoy. Tus ideas pueden morir sin que tú mueras con ellas. Tal vez madurar intelectualmente consista precisamente en aprender esto: permitir que una versión antigua de nosotros sea destruida cuando la realidad ya no puede sostenerla. Porque el verdadero enemigo de la inteligencia no es simplemente estar equivocado, es necesitar desesperadamente seguir teniendo la razón. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente a solas con tus pensamientos, sin una pantalla, sin música, sin mensajes llegando, sin algo que ocupe cada instante de silencio? Tal vez esta pregunta parezca trivial, pero hay algo inquietante que está ocurriendo con nosotros. Estamos perdiendo la capacidad de soportar el vacío. Esperamos unos minutos en una fila y buscamos el celular. Entramos al elevador y miramos una pantalla. Nos sentamos a comer y necesitamos ver algo. Antes de dormir, deslizamos el dedo por decenas de contenidos, hasta que nuestros ojos ya no pueden mantenerse abiertos. No solo estamos consumiendo información, estamos evitando encontrarnos con nosotros mismos. Imagina a un hombre viviendo en una casa donde hay una habitación que nunca abre. Durante años pasa frente a esa puerta y escucha ruidos provenientes del interior. Algunas noches parecen pasos, en otras alguien parece susurrar su nombre, pero nunca entra. Cada vez que el silencio hace que los ruidos sean más claros, enciende la televisión, busca alguna conversación, mantiene las manos ocupadas, inventa alguna tarea, hasta que se da cuenta de algo aterrador. No tiene miedo de lo que hay dentro de la habitación. Tiene miedo de descubrir que aquello siempre ha formado parte de él. Tal vez nuestra relación con la distracción funcione de esa manera. Cuando desaparecen todos los estímulos, comienzan a surgir pensamientos que estaban enterrados. Aparece aquella decisión que hemos pospuesto, la relación que sabemos que está vacía, la sensación de que estamos viviendo una vida construida para impresionar a personas que ni siquiera nos agradan, la pregunta que evitamos porque quizás su respuesta nos obligaría a cambiarlo todo. Entonces buscamos otra distracción y llega inmediatamente. Ese es el detalle inquietante de nuestra época. Nunca había sido tan fácil huir de uno mismo. Sin embargo, el silencio siempre ha tenido una función cruel y necesaria. Es en él donde nuestras contradicciones se vuelven audibles. Es cuando ninguna voz externa está hablando que finalmente nos damos cuenta de cuántas voces ajenas llevamos dentro de la cabeza. Sin silencio, el pensamiento pierde profundidad. Comenzamos a reaccionar antes de comprender, consumimos antes de desear, juzgamos antes de investigar. Nuestra atención se fragmenta en pequeñas explosiones de estímulos, y cualquier idea que requiera paciencia comienza a parecernos insoportablemente lenta. Una sociedad incapaz de permanecer unos minutos frente a una pregunta difícil termina volviéndose dependiente de respuestas rápidas, y las respuestas rápidas son extremadamente seductoras. Nos dicen a quién odiar, en quién creer, qué comprar, a qué tenerle miedo, incluso quiénes deberíamos intentar ser. La distracción permanente no destruye necesariamente nuestra inteligencia, hace algo más sutil. Impide que permanezcamos el tiempo suficiente frente a una idea como para descubrir sus contradicciones. Tal vez por eso recuperar el pensamiento crítico exija algo casi revolucionario: permanecer en silencio. No para encontrar alguna iluminación mística, sino para observar qué sucede cuando nadie está disputándose nuestra atención. Tal vez sea incómodo. Tal vez descubras que algunas de tus certezas nunca fueron realmente tuyas, pero existe una pregunta aún peor. Si no puedes permanecer a solas con tu propia mente, ¿quién está pensando cuando crees que eres tú quien piensa?
Existe un precio para quien decide pensar por cuenta propia. No es necesariamente la soledad física, es algo más extraño. Estar rodeado de personas y darte cuenta de que ya no puedes participar en ciertas certezas colectivas con la misma facilidad. Después de aprender a desconfiar de las respuestas prefabricadas, algo cambia. Cuando todos eligen inmediatamente a un culpable, tú buscas contexto. Cuando una multitud convierte a alguien en héroe, observas sus contradicciones. Cuando una idea parece demasiado perfecta, te preguntas qué se dejó fuera, y eso puede incomodar, porque los grupos sobreviven no solo gracias a aquello en lo que creen, sino también gracias a las preguntas que acuerdan no hacer. Imagina a un hombre caminando por una ciudad donde todos tienen espejos en lugar de ventanas. Las personas miran hacia afuera, pero solo ven su propio reflejo. Cada una cree estar observando el mundo. Un día, ese hombre rompe su espejo. Por primera vez, ve la calle tal como realmente es: sucia, hermosa, contradictoria, aterradora. Intenta contárselo a los demás, pero nadie le cree. Algunos se ríen, otros se molestan. Después de todo, admitir que aquello es un espejo significaría reconocer que pasaron años confundiendo su propio reflejo con la realidad. Es en este punto donde una antigua advertencia atribuida a Nietzsche cobra fuerza. Las convicciones son enemigos de la verdad más peligrosos que las mentiras. La frase resulta incómoda porque una mentira todavía puede ser descubierta. Una convicción convertida en identidad posee defensas. Elige aquello que acepta, rechaza aquello que amenaza su estructura y, con frecuencia, convierte a quien la cuestiona en un adversario. Pero pensar críticamente no significa desconfiar de todo. Eso también sería una especie de prisión. El hombre que cree en cualquier cosa puede ser manipulado, pero también aquel que cree que todo es mentira. En ambos casos deja de investigar. Pensar exige una disciplina mucho más difícil. Aceptar las evidencias incluso cuando lastiman nuestras preferencias. Cambiar de opinión sin sentir que hemos perdido nuestra dignidad. Ser capaces de decir no sé mientras todos compiten por demostrar quién tiene mayor certeza. Y quizá esta sea una de las formas más silenciosas de valentía, porque mantenerse lúcido no significa sentirse superior a la multitud. En el instante en que piensas todos son idiotas menos yo, probablemente acabas de construir tu propia multitud particular formada por una sola persona. La verdadera lucidez también implica desconfiar de uno mismo. Tal vez esta sea la última etapa del pensamiento crítico. Comprender que nuestra mente no es un tribunal perfectamente racional. Es una sala llena de recuerdos, miedos, deseos, heridas e intereses que intentan influir en el juez. Por eso, el último hombre que piensa no es aquel que encontró todas las respuestas. Es aquel que todavía puede hacer preguntas cuando las respuestas ya han sido elegidas. Observa antes de repetir, escucha antes de atacar, duda antes de condenar, y acepta una posibilidad que el ego detesta. Mañana podría descubrir que aquello en lo que cree hoy estaba equivocado. En una época obsesionada con las certezas instantáneas, quizá pensar se haya convertido en un pequeño acto de resistencia. Porque cuando una sociedad comienza a renunciar a las preguntas, el peligro no está únicamente en las mentiras que empieza a creer, está en las verdades que ya no tiene el valor de buscar. Existe una diferencia brutal entre una sociedad que no puede hacer preguntas y una sociedad que simplemente ha perdido las ganas de hacerlas. En la primera existe represión, en la segunda existe comodidad. Y quizá la comodidad sea mucho más eficaz. Imagina una ciudad donde nadie prohíbe libros, nadie irrumpe en las casas durante la madrugada y ninguna autoridad necesita ordenar silencio. Las personas son libres de pensar, pero casi nadie piensa. Todos están demasiado ocupados discutiendo pequeñas indignaciones, persiguiendo novedades, defendiendo grupos y consumiendo distracciones. Todos tienen opiniones.
Muy pocos pueden explicar de dónde surgieron. Esa sociedad no necesita quemar libros. Basta con hacer que leer resulte agotador. No necesita ocultar acontecimientos importantes. Basta con colocarlos entre cientos de acontecimientos irrelevantes. No necesita impedir que nadie hable. Basta con generar tanto ruido que ninguna voz pueda permanecer audible durante el tiempo suficiente. Es ahí donde la manipulación se vuelve casi invisible, porque el individuo cree estar eligiendo mientras sus opciones ya han sido delimitadas silenciosamente. Piensa en dos puertas. Frente a ti, alguien pregunta, ¿cuál eliges? Analizas, comparas y finalmente eliges la segunda. Te sientes libre porque nadie te obligó. Pero existe una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Quién decidió que solo habría dos puertas? Así es como desaparece el pensamiento crítico. No cuando perdemos el derecho a elegir respuestas, sino cuando olvidamos que también podemos cuestionar las preguntas. Y esto sucede todos los días. Nos invitan a elegir entre dos bandos antes de comprender el problema, a amar u odiar a personas que nunca hemos conocido, a aceptar o rechazar ideas que apenas hemos tenido tiempo de investigar. La complejidad comienza a parecer sospechosa. Quien dice no estoy seguro parece débil. Quien cambia de opinión parece incoherente. Quien pide contexto incomoda a ambos lados. Entonces nace una sociedad extremadamente ruidosa y extrañamente predecible. Cada grupo tiene sus palabras permitidas, sus enemigos favoritos, sus indignaciones obligatorias y sus verdades intocables. Lo más inquietante es que nadie necesita controlar todo esto desde una habitación secreta. Nosotros mismos nos vigilamos unos a otros. Ridiculizamos a quien pregunta, castigamos a quien duda, compartimos aquello que confirma nuestras creencias e ignoramos aquello que podría destruirlas. Poco a poco, construimos nuestra propia celda y aún así discutimos sobre quién tiene la llave más bonita. Tal vez el verdadero peligro de la estupidez colectiva nunca haya sido una humanidad incapaz de pensar. Es una humanidad perfectamente capaz de hacerlo, pero condicionada a considerar el pensamiento profundo como algo agotador, incómodo e innecesario, porque una persona que cuestiona puede ser engañada, pero una persona que ha dejado de cuestionar ya ni siquiera necesita ser engañada, basta con ofrecerle aquello que desea escuchar. Y cuando una sociedad entera comienza a preferir la comodidad antes que la verdad, surge una pregunta que no podemos evitar. ¿Todavía estamos formando nuestras propias ideas o simplemente estamos eligiendo entre pensamientos prefabricados aquellos que mejor encajan con quienes deseamos ser? Tal vez la estupidez colectiva no sea el momento en que dejamos de tener inteligencia. Tal vez sea el momento en que dejamos de sentir la necesidad de utilizarla. Cuando pertenecer importa más que comprender, cuando ganar importa más que descubrir la verdad y cuando el ruido se vuelve preferible al silencio, algo dentro de nosotros comienza a quedarse dormido. Y quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí. Hace algún tiempo, durante una discusión, me di cuenta de que ya no escuchaba para comprender, escuchaba únicamente mientras esperaba mi oportunidad para responder. Eso me incomodó porque comprendí que el peligro que veía en los demás también existía dentro de mí. Tal vez el pensamiento crítico comience precisamente cuando tenemos el valor de hacer este descubrimiento. Si este video te provocó cierta incomodidad, dale like. Al parecer, hasta la lucidez necesita alimentar al algoritmo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿qué opinión tuya ha cambiado por completo en los últimos años? Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en pantalla. No voy a decirte qué hay ahí, solo te diré una cosa. Después de verlo, quizá algunas de esas certezas que consideras tuyas comiencen a parecerte extrañamente familiares. Después de todo, la pregunta sigue ahí. ¿Piensas por cuenta propia o simplemente aprendiste a reconocer como tuyos los pensamientos que otros pusieron dentro de ti?